Y recuerden que este es un contenido dirigido principalmente a personas jóvenes y adultas en el que les contamos diferentes historias, mitos, leyendas, conspiraciones, hechos inexplicables y demás historias que los van a entretener durante un buen rato. Cabe mencionar que este contenido es mero entretenimiento y no tenemos la verdad absoluta y que todos los comentarios acá vertidos son responsabilidad de la irresponsabilidad de quienes presentan. Así que sin más por agregar, denos un chance que ya les contamos. Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Dame Chance y Te Cuento, el podcast en el que siempre hay dos hermanos, dos cervezas y una muy buena historia por contar. Y como cada semana, estamos nuevamente acá con un nuevo episodio en los días viernes, que es cuando podrán, o a partir del día en que podrán escuchar el episodio de hoy. Giovanni. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren sanos y salvos. Pues el episodio de hoy viene cargado de muchas cosas y datos muy interesantes, pero pues ya les vamos a contar un poco más de esto. Eh, Empezamos de uno el capítulo, ¿verdad? Sí, dale de una con el episodio, con la historia. Ya, y aquí va la historia. En 1975, un grupo de mujeres fueron asaltadas y luego violadas por un grupo de personas. El primero afirmaba ser un experto escapista. El segundo era un yugoslavo maestro en armas. La tercera era una lesbiana poeta y el cuarto era un gángster. Un pintoresco grupo, ¿no? Pues ellos solo eran parte de un grupo mucho más grande de 24 personas. Todas estas personas habitaban en una sola persona llamada Billy Milligan, quien era el huésped de todas estas personalidades. Y pues sí, esta persona padecía trastorno de identidad disociativo o el síndrome de personalidad múltiple, ya que un spoiler, cuando fue llevado a corte fue declarado inocente por tener esta enfermedad. Así que el día de hoy les vamos a contar la historia de Billy Milligan. ¿Has escuchado de Billy? No, pero esto del el tema este de la, ¿cómo es? De las personalidades múltiples, todo ese tema. Vi una vez una entrevista que le hacían a una persona que tenía esta, ¿No este, sería la de Billy? no, era una chica. Una mujer, creo que capaz que fue la que tiene el récord, que tiene como 60 personalidades. Ah, no, no creo que fue ella, era una persona que tenía tres o cuatro personalidades. No recuerdo exactamente cómo fue, porque ya la vi hace bastante. Pero ya ajá, no la vi completa la entrevista, vi un fragmento que me salió en Facebook o TikTok, no sé. Pero bueno, el punto es que, o sea, es loco esto de la personalidad múltiple, porque, claro, digamos, en realidad entrevistaban a esta persona, entrevistaban a esta chica y digamos, eh, primero hablaba a través de una personalidad y era como que ya, hablabas normal, todo era el tema. Luego era como que esta persona como que controlaba una o dos personalidades a las cuales sí las podía sacar así como que voluntariamente o algo Ya, así. Entonces era como que, claro, había una o dos que sí las controlaba, entonces como que intercambiaba, digamos, por ejemplo, el entrevistador, el entrevistador le decía como que puedo hablar con tal personalidad, con el nombre de que le da la personalidad, y le decía, claro, y empezaba como que, de nuevo, y en realidad, incluso, o sea, en realidad cambiaba, incluso hasta el gesto, hasta el, ¿cómo es? Hasta el lenguaje corporal de la persona cambiaba. Y, o sea, que, no sé qué cabrón, porque eh, es como que básicamente es otra persona totalmente distinta a la que acabas de, con la que acabas de hablar. Esto sería muy loco, digamos, conocer a una persona así. y sobre todo también demuestra bastante eh, que no hemos todavía descubierto los límites del cerebro humano, del pensamiento, o sea, del cerebro en general. ¿Cuál es el límite del ser humano en realidad? Es como esto que decían de que sí, de que la persona solo utiliza el 10% del cerebro y que
Ah, no, pero este dato ya Ajá, fue... eso es justamente Ajá, iba a decir que en sí había sido como que un poco malinterpretado esta información, porque en realidad es que la mayor parte de nuestro cerebro es, digamos, a ver, no recuerdo exactamente cómo era la explicación, porque sí era algo como que muy, bastante científico en realidad. Entonces, era como que, digamos, de todas las neuronas que tenemos, el 10%, digamos, trabajan de una forma voluntaria o consciente, de acuerdo a lo que nosotros queremos, digamos, por ejemplo, para tomar una decisión, alguna cosa así. Pero el 90%, o sea, las restantes, es como que trabajan de una forma más inconsciente. Por ejemplo, digamos, ejemplo básico es el tema de respiración, que es un tema que es totalmente inconsciente. Entonces, no es que solo usemos el 10%, sino que conscientemente solo usamos el 10%. Algo así era la explicación. claro, y es que también hay datos, verás, interesantes porque hace unos, bueno, ya fue hace más de un año tal vez, que leí un artículo que, donde descubrimos recién por qué necesitamos dormir, por qué el cerebro necesita dormir. ¿Por En, qué? en realidad es más o menos para, bueno, lo que yo entendía es más o menos para, sobre todo, para, es como que fuéramos una gran máquina que ocupa mucha energía y es más o menos para la recuperación muscular generalmente, que se necesita dormir. No es tanto por agotamiento cognitivo o por agotamiento mental, que le llamarían algunos. Es más porque tus músculos llegaría a un punto en que ya no podrían responder. Pero bueno, primero les daremos un dato de vital importancia para el desarrollo de la historia. Así que definiremos qué es el trastorno de identidad disociativa. Según lo que pude leer e investigar, una personalidad múltiple se refiere al trastorno de identidad disociativo, un trastorno mental donde una persona tiene dos o más personalidades distintas, y viene siendo estudiado desde 1985. Billy Milligan fue de los primeros casos estudiados de este trastorno. Es por eso su importancia científica, por así decirlo. Las personas con este trastorno tienen dos o más personalidades distintas. No se presentan como simples cambios en los rasgos o en los estados de ánimo. Una persona con este trastorno expresa diferencias significativas entre estas identidades alternas. También pueden ser referidas como alter egos. A menudo son completamente diferentes entre sí. Eh, Estas personalidades fragmentadas toman el control de la identidad de la persona durante algún tiempo, digamos de 24 horas. Una personalidad toma 2 horas, otra personalidad puede tomar 3, así, se van turnando como quien dice. Una persona también mantiene su identidad primaria o huésped, que es su personalidad original, y siempre responderá a su nombre de pila. Pero las demás personalidades, por lo general, siempre tienen su nombre propio y lo reconocen al original como el huésped. Eh, por lo general, la identidad primaria o el huésped es generalmente el más tranquilo o el más pasivo y podría no estar consciente de que tiene otras personalidades. Cuando ocurre un cambio de personalidad, la nueva personalidad tendrá una historia distinta, nueva identidad, comportamiento, nombre, edad, el género, estados de ánimo, memorias, vocabularios, incluso nuevos conocimientos que la identidad original no tiene. Digamos, puede saber otro idioma, cosas así. El psiquiatra Benner Brown es de los principales investigadores de este padecimiento. Este man ha realizado muchos estudios. Digamos, en un paciente que tenía 12 personalidades, una de estas personalidades era un niño llamado Timmy, que decían que todos los días, diariamente tomaba un vaso de jugo de naranja. Y cuando lo tomaba, pues no pasaba nada, se lo tomaba tranquilamente. Pero cuando alguno de las otras personalidades la tomaba, estos eran sumamente alérgicos y se empezaban a llenar de ronchas, a poner rojos, a que les faltaba la respiración y todo esto. Y pues este descubrimiento evitó muchos accidentes, porque, digamos, a veces se los medicaba y algunas personalidades eran alérgicas al medicamento y otras no. Entonces decían que medicarlo se volvió mucho más difícil para los pacientes, dados que, por ejemplo, les daban 100 miligramos de un barbitúrico a un adulto, lo soportaba,
pero si se cambiaba a un niño, a la personalidad de un niño, esto podía ser mortal por una sobredosis. Por ejemplo, este doctor también decía que si una personalidad, por ejemplo, si yo tuviera este trastorno, una personalidad mía usa lentes porque no tiene una visión buena, pero tengo una otra personalidad que no usa lentes, esta otra personalidad es capaz de cambiar la curvatura del ojo para poder ver claramente. Incluso incluso decían que existían hasta cambios leves en la coloración del ojo. Pero de aquí no encontré evidencia suficiente, así que no sé qué tan real sea esto. Algunos saben idiomas. Digamos, si una personalidad estaba muy ebria o muy borracha, si cambia a otra, está totalmente sobria. Han hecho incluso estudios y electroencefalogramas y muestra que cuando un paciente cambia de personalidad a otra, el flujo sanguíneo del cerebro también lo hace. Este trastorno es poco común de ver, pero nos permite analizar y establecer muchas preguntas acerca de la capacidad del cerebro y sobre todo cuál es el límite de nuestro cerebro. Es que todo se refleja en el cerebro, porque digamos, yo también pensaba, por ejemplo, el tema de trastornos psicológicos como depresión o ansiedad. Digamos, el cerebro ¿cómo es lo que hace en el cerebro? Para ver el cerebro, me olvidé el examen. Tomografía. Eh, digamos, una persona con depresión y una persona digamos, que no tiene este padecimiento, el cerebro es totalmente distinto y hay como que zonas zonas más, hay como le decían el término, como que las usas más o más estimuladas, digamos, cuando tienes digamos, ansiedad, depresión o ese tipo de cosas. Entonces, claro, o sea, antes yo pensaba que todo esto era como que más emocional, como que algo de simplemente como que tu pensamiento. Claro. Pero todo eso se ha reflejado en el cerebro y es que esto, o sea, esto creo que con lo del trastorno de personalidad múltiple, no sé, sí, sí es como que dices, como que creo que estamos desaprovechando muchísimo, en realidad, como que nuestro cerebro. Creo que debe ser muy complicado también Claro. entenderlo. Y también está mal dicho el término personalidad múltiple. Es trastorno de identidad disociativo, el término correcto. Porque, bueno, había habido toda una discusión acerca de todos estos términos y ya pues actualmente se le llama así. Pero bueno, conociendo todos estos datos de vital importancia para el desarrollo y entendimiento de la historia, podemos comenzar con la historia real de Billy Milligan. Esto les va a parecer un guión para una película. Y cabe mencionar que la información aquí dada está basada en el libro The Minds of Billy, o ¿cómo se traduciría? Los pensamientos de Billy. Eh, y está escrito por Daniel Case, o Daniel Case. Billy Milligan nació el 14 de febrero de 1955. Era el segundo de 3 hermanos. Tenía un hermano mayor llamado Jim, que le decían Jimbo, y una hermana menor llamada Katy. Su madre se llamaba Dorothy, era cantante, y su padre era un comediante. Su padre era el segundo esposo y padre de Billy, de Jimmy y de Katy. Era un comediante alcohólico y no tenía mucho trabajo. Posteriormente, este se suicidó, conectando una manguera al tubo de escape y ahogándose con el humo dentro de su vehículo, de su carro. Luego de este suceso, pues se mudaron a Ohio, donde Dorothy encontró a su primer esposo y se volvieron a casar. Pero se volvió a divorciar, pues no funcionó su relación y después conoció a una tercera persona, un viudo de nombre Charmer Milligan, y se casó. Él le dio el apellido a Billy, pero era su padrastro. Él tenía una hija de la edad de Billy, más o menos. Se cuenta que el padrastro de Billy lo llevaba a él y a su hermano Jimbo al rancho. Digamos, a Jimbo cogía y lo mandaba a cazar. Y a Billy lo amarraba a la máquina de triturar paja y posteriormente abusaba de él sexualmente. Luego lo amenazaba con meterlo a esta máquina de triturar si decía algo. Aquí Billy tenía 7 años. Y un dato que debemos tomar en cuenta es que el trastorno de identidad disociativo se ocasiona por lo general por un trauma muy, muy grande que divide el psique de la persona como un mecanismo de defensa. Generalmente ocurre en la niñez, entre la edad de 7 y 9 años, justamente la edad que tenía Billy. Ah, o sea, no es algo con lo que naces. No,
puede generarse por lo general se desarrolla en las niñas. ¿Pero puedes nacer con eso o no? No. Tiene que por lo general sucederte algo, un trauma muy, 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 muy grande que divide tu psique. Y pues en este caso fue una violación. El padrastro pues obviamente era alcohólico y cuando llegaba a casa golpeaba a la esposa y a sus hijos. Pero decían que tenía como que una hazaña con Billy, sobre todo lo golpeaba a él. Digamos, Billy estaba así comiendo y ¡pum! Le sacaba la puta por las huevas. Decía que lo pegaba con una manguera porque vio un documental acerca de los nazis, donde los nazis hacían esto en contra de los judíos. Entonces, no sé en qué momento se le hizo esa buena idea, entonces así lo pegaba a Billy. Años después, Billy dijo que él nunca sintió los golpes, ni siquiera sintió el abuso sexual, porque él siempre despertaba en otro lugar, porque se dormía. Pues cuando tenía 9 años y su psique fragmentado, surgió una de sus primeras personalidades. Ella era Christine, una niña inglesa de 3 años, disléxica, que tomaba el lugar de Billy cuando era castigado, ya sea en su casa o en la escuela. Digamos, lo castigaban por decir cosas raras. Su psique se fragmentaba y salía Christine. A Christine le gustaba ser castigada, digamos. Le gustaba que la pongan a mirar así con la cabeza, así como en Malcolm, que a Contra la Doyle pared. baja contra la pared. Y a Christine le gustaba que la castiguen. Entonces ella cogía el lugar de ese man, de Billy, y se ponía ahí que la castiguen durante horas a ver la pared. Christine fue la primera. Tiempo después apareció la segunda. La segunda era un yugoslavo que se llamaba Reigen. Grábate, Reigen es importante en la historia. Se llamaba Reigen Badaskovic. Él tenía 27 años y era daltónico. Le hicieron pruebas a Billy y en realidad, cuando pasaba a esta personalidad, se volvía daltónico. Pero cuando cambiaba, los demás no eran daltónicos. Nació porque un día Christine quería una manzana, pero no podía subir al árbol, pues en su mente tenía 3 años. Entonces, su mente creó un yugoslavo daltónico trepa árboles para que para que él pueda alcanzar la manzana y se la dé a Christine. Entonces, este se volvería como el guardián de todas las personalidades. Oye, ¿ves lo que te digo? O sea, lo creo básicamente el cerebro. Entonces, Claro, cabrón, como un guardián para podríamos, protegerse a sí digamos, mismo. fuera de que es un trastorno psicológico o como se le diga, si pudiéramos entender cómo se lo hace y pudiéramos controlarlo, o sea, creo que sería un avance para el humano, pero exponencial. Porque, digamos, imagínate, es como que, en un ejemplo muy simple, cotidiano, digamos, eres una persona, digamos, estás en la universidad, digamos, le tienes miedo digamos, tienes claustrofobia y te toca por alguna u otra razón estar en un espacio encerrado. Entonces, claro, tienes la capacidad de cambiar de identidad y es como que, te cambias y ya. Y sería muy cabrón poder controlar esto, pero Claro, claro, pero com- sería creo que años y años de más estudios para poder como que conocer e entender también y poder manejarlo. claro, primero entender por qué, para luego saber cómo ¿Cómo hacerlo? y luego poder... Y mira, justamente lo que vos dices, siempre, digamos, Reagan entraba cuando, bueno, Billy ya estaba más grande, tocaba dormir en la calle, Reagan salía. Pues Reagan salía y él los cuidaba a todos mientras dormían en la calle. Digamos, en alguna ocasión, digamos, decían que tuvo que pelear contra 4 tipos a la vez, mucho más grandes que Billy. Salió Reagan, los golpeó. Y en su tiempo, mientras ellos estaban dormidos dentro del cuerpo de Billy, ellos entrenaban, al punto que Reagan sabía controlar su adrenalina. Imagínate eso Y también. decían que un baño, un váter, un baño, lo podía arrancar con una mano o de un puñete, podía destrozarlo.
Después digo, o sea, imagínate, digamos, por ejemplo, esto aplicado en, digamos, eres una chica que sale tarde y viendo su casa, pa, cambias de Sale personalidad, Reagan. cambias de personalidad a una chica que sabe karate, que sabe taekwondo y que sabe, no sé, alguna otra madre Defensa más. personal. Puta, o sea, te puede gustar cualquiera, le vas sacando el puto y llegas tranquila a la casa. Te toca Reagan. Qué increíble que sería, pues, que poder como que controlar y manejar esta parte y tener ese poder sobre tu cerebro, Claro. básicamente. Entonces acuérdate, Christine, la niña. El Reagan segundo, el Reagan. yugoslavo. No las voy a dar a las 24, pero sí las voy a dar como que a las más importantes, ¿ya? El segundo era Reagan, el guardián, el yugoslavo, súper fuerte. La tercera personalidad, Arthur. El inglés, literalmente, era inglés de Inglaterra, de Londres. Él tenía 22 años, tenía amplios conocimientos en química y en física, hablaba con fluidez árabe, estudiaba medicina, era ateo y capitalista. Usaba lentes, tenía un acento británico muy marcado y surgió porque Billy tenía un examen importante y no supo cómo resolverlo, se estresó. Es que, verás, al principio Billy le pasó una situación muy estresante, que fue el abuso que le dividió su psique. Pero luego, esto era, digamos, situaciones pequeñas, pero que le causaba mucho estrés, como un examen importante, dividía también su psique. Entonces, aquí, Es como esta parte de, bueno, no, y leía de, digamos, por ejemplo, los animales, cuando esto del, ¿cómo es el hormono que genera el estrés? Me olvidé. la Bueno, adrenalina, no es la adrenalina, el estrés. Bueno, el punto es que esta hormona también, cortisol, creo, creo que sí, también tiene algo de esa, pero no estoy seguro si es no esa. me Pero acuerdo. bueno, el punto es que, digamos, esta hormona también está presente en los animales. Entonces, como que, digamos, cuando un venado está comiendo, digamos, tranquilamente, es como que, digamos, se ve en amenaza, obviamente va a entrar en estrés y va a empezar a correr. Obviamente. Digamos, es que ve un depredador y empieza a correr. Pero, digamos, al cabo de un tiempo es como que dice, bueno, fresco, ya me escapé, vuelvo a lo mío y esa hormona ya Disminuye. disminuye. Y, digamos, en el humano como digamos, siguiendo esto del estrés, debería pasar lo mismo, pero no. Entonces, como por ejemplo, estás frente a una situación estresante y como que, digamos, por ejemplo, un examen. Tienes mañana un examen. Pero digamos, el anterior ya saliste mal en esa boda de examen. Y es como que ya estás estresado por eso. Y te estresas por algo que todavía aún no pasa. O sea, es como que también sería bacán que podamos controlar el nivel de, digamos, este De tipo de cortisol. hormonas. Ajá, como que, ¿sabes? Para no entrar en estrés, digamos, en niveles de serotonina, o sea, todo de adrenalina. Sería increíble poder controlar también cómo se Qué manifiestan en cabrón tu cuerpo. controlar tu cerebro a un nivel increíble. Y eso es un poco lo que hacía. Inconscientemente creo, pero lo hacía. Inconscientemente, claro. Entonces, Arthur era como que el listo, ya el inteligente. Y él sabía cómo resolver conflictos, todo esto. Y pues, como te digo, surgió porque Billy tenía un examen importante y luego sacó 10. Y Billy siempre salía, cuando tocaba un examen, cuando tocaba estudiar, cuando tocaba resolver un problema muy grande, salía Billy y lo resolvía. Excelente. Entonces van tres. Christine, el yugoslavo Reagan y Arthur. La cuarta personalidad era el miedoso Danny. Tenía 14 años. Surgió cuando el padrastro de Billy lo enterró vivo, solo con un tubo en la boca. Estuvo por más de 4 horas enterrado y antes de desenterrarlo meó por el tubo y le llenó la boca de mea. Puta, como estar en un clásico del astillero donde te botan la funda de meados. Puta, ¿qué no vas a desarrollar esa huevada con tantas de abuso, básicamente? Entonces, luego de esto, Danny le tenía miedo a los hombres adultos. Se volvió asocial y tenía fobia a la tierra y a ser enterrado. Pero era un experto cocinero. Decían que sabía cocinar muy bien, pero un día su padrastro lo encontró cocinando y le llamó maricón, que eso solo hacen las mujeres, bla, bla, bla. Y debido a esto, nace la quinta personalidad, Adalana, de 19 años, lesbiana, poeta e introvertida. Parece una descripción de Twitter. También padecía, también padecía de nixtagmo, que es como el movimiento involuntario del ojo, cuando digamos
No sé si has visto personas con nixtajumo que, digamos, estás así y se les empieza a hacer así el ojo. Ya, ella tenía eso, los demás no, solo ella. Pero pues como ves, digamos, ya después van saliendo digamos, pues le llamaba maricón a Dani. Entonces, posteriormente sale Adalana, que es lesbiana, para protegerse y para poder cocinar. Y Adalana cocinaba y pues no le importaba que le digan. Sí, sería increíble poder dominar eso. Ajá. Sexta personalidad. Imagínate, uno sabe un idioma, un italiano, un francés, un inglés, digamos, un español. Claro, cabe aclarar que, digamos, Increíble. que los conocimientos no puedes nacer con un conocimiento. Digamos, en este caso Arthur que sabía árabe. Él no tenía él no sabía árabe cuando Billy tenía 9, 10 años. Pero pues este man, en el tiempo que él tenía libre y en el tiempo que controlaba a Billy, él aprendía. Ya, estos conocimientos Adquiridos. eran adquiridos. Ya esto nunca fue como que algo con lo que nació. Pero bueno, sigamos con la otra personalidad. Pero digamos, si tienes una personalidad en la que, digamos, esa personalidad nació en digamos, nació en Japón, ¿van a ser hablando japonés? No, van a, hablan todos el mismo idioma, solo que decían que a veces, digamos, cuando hablaban en inglés británico, los papás solo decían, qué verga, es porque hablas, seguro está jugando, por eso habla así raro. Pero poco a poco, digamos, el papá decían que veía muchos documentales británicos y también veía muchos documentales, veía muchos documentales, veía muchas películas en estos idiomas, entonces Billy los iba absorbiendo, iba aprendiendo de ahí. Eh, la sexta personalidad, Alan, un estafador de 18 años, con una, eh, tenía una labia envidiable, era una labia así, maldita, era fumador, el único, tocaba la batería, y él salía cuando Billy ocupaba hablar con extraños o ocupaba salirse de una situación estresante, digamos, con la policía, que era capturado o que iba a ser golpeado por alguien mucho más grande. Entonces salía Alan y los convencía con su labia y les decía, no, los amagaba y se lograba escapar. La séptima personalidad, David, 8 años. Él era el empático. Él absorbía el dolor de las demás personalidades, como cuando los iban a pegar, él aguantaba las golpizas, digamos, cuando alguien los gritaba, él aguantaba los gritos. Ese era su único propósito. Era el único propósito de su existencia, el sufrimiento. El saco de golpeo. Ajá. Salía, sufría y se iba, mientras escuchaba canciones tristes. Yo qué sé, Morat, vallenatos o algún disco de música triste. Pero ese man solo salía a sufrir. Creo que era como que la parte emocional. Y la octava personalidad, Tommy, 16 años. Un experto escapista y pintor, electricista y tocaba el saxofón. Surgió porque Billy intentó arreglar una lámpara y se electrocutó. Entonces surgió una personalidad que se volvería electricista experto y solucionaría el problema de la lámpara y a futuro pues. Decía que veía mucho esto de Houdini, del mago Houdini y de todo esto. Le gustó la magia y le gustó cómo ese man se escapaba de todos lados y empezó a perfeccionarlo. Luego decían que ese man podía escaparse de cualquier cosa. Qué loco, pero que digamos, no sé. Y claro, todo nace a raíz de una situación aunque le generaba un mínimo de estrés, pero aunque sea, digamos, por ejemplo, digamos, estás haciendo algo de electricidad y como que te da corriente, te coge corriente. Claro, es como que sí pues como que Sí. reaccionas, pero Imagínate, se te quema el arroz, un chef. experto cocinero. ¿Qué más puede ser? Digamos, ¿qué otra cosa? Digamos, por ejemplo, no sé, ¿qué otra cosa puede ser? Digamos, tienes que hablar en cámara y eres muy tímido. Tienes que hablar frente al De público. pronto eres un periodista. Oye, ajá, Qué cabrón. digamos, por ejemplo, tienes que jugar, tienes deportes en tu universidad y esa personalidad no sabe jugar. ¡Pum! Un deportista. Saca, pero, Qué cabrón. Claro que
con los años lo vas a ir perfeccionando, pero imagínate, a los 25 o 30 años ya vas a ser un experto en todo este tema. Pero bueno, pero dado un punto, Arthur notó que eran varias personalidades las que vivían con él y empezó a investigar. Les preguntaba a sus amigos y conocidos dónde había estado o qué había hecho. Hasta se negó a dormir porque sintió una presencia, ¿ya? Le decía entonces que cuando estaba, preguntó ¿quién eres? Y alguien le respondió, ¿quién eres tú? Y respondió, soy Arthur. Entonces la otra voz le dijo, yo soy Tommy. Y empezaron a marcar en el closet cada hora que estaban despiertos. Y notaron que entre los dos no cumplían las 24 horas, por lo que debían haber más personalidades. Hablaban como, digamos, yo hablo y yo me respondo. Ajá. Ellos lo describen como que estuvieran en una mesa, digamos como que estuvieran en un círculo sentados, y al que salía le tocaba la luz, como en esta película de Fragmentado. Así lo describen. Claro. Ajá. Decían que digamos, se escuchaban entre todos, pero pocas veces se veían la cara. Pero sí hay pinturas. En los show notes les dejaremos, pero ahí hay pinturas donde se muestran las diferentes personalidades. Pero casi nunca se veían. Pero entonces, como te digo, no llenaron las 24 horas, entonces debían haber más personalidades. Y aquí Arthur menciona por primera vez el término poseedor de la conciencia. Arthur pasó a ser el que controlaba, quien poseía la conciencia. Dependiendo de la situación, las personalidades eran llamadas a la luz. Y aquel que se paraba en la luz tomaba el control del cuerpo y les asignaban tiempo de control. Ya digamos, tú vas a estar, digamos, tú, Christine, vas a estar 2 horas. Tú, Reagan, nos toca sacarnos la puta con 3 manes más altos que nosotros, sale. Tú, Alan, toca sufrir, ¿sabes? Y así, iban turnándose. Y en 1970, Billy estaba en el colegio. Billy tuvo una vida de a verga, por eso también le tocó vivir así, pues. O sea, y lo peor es que nadie se daba cuenta, eso es lo más triste. Porque ni en su casa, ni en el colegio, nadie le paraba bola a este man. Porque yo digo, digamos, ese man muchas veces debió haber estado hablando solo, muchas veces debió haber actuado de una forma y luego de otra. Pero a ver, digamos, ¿qué años? ¿Qué año fue? Más o menos, Mira, ¿qué año sería? Billy nació en el 54. En el 70, ponle que Ajá. está, bueno, no O sea, 70. aquí está en el 70, en Ya. 1970. Digamos, ponle que en el 65 está más o menos en el colegio. En el Ajá. 70, universidad. Pero claro, o sea, digamos, vos vas bueno, o sea, verga, vos ves a alguien hablando solito, no sé, a ver, 16 años tenía aquí. ¿hasta qué punto te le acercas? O Claro. sea, si ves como, porque claro, o sea, Pero yo me refería a los profesores. o sea, no, es que igual, o sea, claro, es tu responsabilidad porque estás enseñándole, pero cabrón, eres profesor y ves a un man hablando solito y hablando digamos, porque a ver, creo que todos hemos hablado alguna vez con nosotros mismos. Entre inglés y español. Para practicar. No, eso no he hecho. Pero bueno, todos en un punto hemos hablado con nosotros mismos, como que para alguna otra cosa. Pero ahora imagínate, digamos, vos no haces eso, digamos, en la calle. Bueno, a veces yo sí hablo solo en la calle, pero, pero digamos, vos ves a alguien, que eres profesor, vas y ves a un cabrón Pobre hijo de puta. que está hablando solo y que está, y digamos que él habla y él mismo se responde. Y es como si estuviera hablando con otra persona, o sea, a menos en ese año, chance, o sea, a ver, aguanta, yo no me la acerco. Más cabrón hubiera sido que esté hablando en el espejo. Así. Qué cabrón. Pues claro, no es que no le paraban bola, yo creo que también sí ¿Le daba tenían como miedo? que cierto, no tanto miedo, pero sí como que, ¿qué sería como que aguanta? Ajá. Es como que aguanta, esto está raro. Mejor no. Mejor no me meto. Ajá. Buen punto, buen punto. Pero bueno, entonces aquí en 1970 Billy tenía 16 años y estaba en el colegio. Durante un recreo unas chicas le dijeron que se metiera al baño, de las chicas obviamente, que querían enseñarle algo. Cuando entraron, ellas le preguntaron si era virgen y les dijo que sí. Esto era mentira, pues Philip, una personalidad de 20 años neoyorquino, ya había tenido sexo. Entonces se burlaron de él y le quitaron los pantalones y se fueron corriendo. Luego una profesora vino y se los devolvió
y le dijo que por qué permitía que se burlen de él. Él contestó diciendo que a las mujeres no se les pega. Cansado de esta situación, Billy subió al techo de la escuela y escribió en su cuaderno, y cito: Adiós, lo siento, pero ya no puedo soportar más esta situación. Tomó impulso, cerró los ojos, corrió hacia la cornisa, sintió el final y se durmió. Despertó 7 años después en la cárcel y sin saber qué pasaba. Billy es la personalidad base. Claro, Billy es el huésped, el original. Cabrón, 7 años después, hijo de su madre. Y en la cárcel, sin saber qué verga hago ¿Qué aquí. hiciste? Después de preguntar que por qué estaba en la cárcel, le dijeron que estaba ahí porque estaba acusado de violar a 3 mujeres en el campus de una universidad. Además, era considerado un criminal sexual, porque 2 años antes ya había sido acusado de otra violación, y tenían un registro con sus fotos y sus huellas dactilares, y por esto pues fue descubierto, porque una de las víctimas lo identificó en una de las fotos. Entonces sus víctimas dijeron que cuando les robó en realidad fue muy amable, ya que les preguntó, digamos, si llegaban a fin de mes, con el dinero que, digamos, les iba a robar. Le dijeron, ¿cuánta plata tienes? Entonces le dijeron, tanto dinero. Digamos, le dijo, tengo $400. Entonces les dijo, ¿y si alcanzas a pagar la renta? ¿Si alcanzas para comida y todo esto? Y dijeron, no, no me alcanza, por si me robas. Entonces este man dice que les dijo que le escriban un cheque por $400 y él entraría con ellas al banco, que lo retiren. Luego les daría la mitad, $200. Luego dijo que reporten el robo y que escribieran y que dijeran que escribieron el cheque en contra de su voluntad. Así, el banco les regresaría su dinero y además se ganarían $200 extra. Y el único afectado sería el banco. Ese Bill es buena gente. Una droga amable. Además también, una de las víctimas dijo que la llevó a comer hamburguesas y helado. Y otra víctima dijo que actuaba como una niña de 3 años. Cuando la policía lo arrestó, se hicieron pasar la policía por un repartidor de pizza y preguntaron si era Billy Milligan. Él dijo que sí y lo arrestaron. Cuando entraron al departamento, dijeron que en este departamento era como que vivieran muchas personas, pero solo vivía él, porque decían que había mucho desorden, la cantidad de cosas que habían eran dibujos de niños, un taller eléctrico, libros, y que en ese momento Billy se comportaba como un niño de 7 años y que pedía perdón por haber hecho las cosas mal. Entonces los policías, cuando lo llevaron a la estación para tomarlo las huellas, decían que se puso muy histérico, porque un hombre mayor le iba a tomar las huellas, y él dijo que no, que por favor alguien más viniera a tomarle las huellas. Entonces tuvieron que traer una detective y ella le tomó las huellas. Y aquí salió la personalidad que te acuerdas que les tenía miedo a los hombres mayores. Dani. Ajá, Daniel miedoso. Luego, ya le tomaron las huellas y lo trasladaron junto a otros prisioneros a la cárcel. Cuando bajaron todos, Billy no lo hizo, pues a él lo habían esposado junto a un afroamericano. Pero ¿te acuerdas que era un experto escopista? Se había zafado a las esposas y lo encontraron sentado sin esposas. Y el afroamericano ni bien vio a la policía, dijo, no, ni verga, el man lo hizo solo, yo no tuve nada que ver. No, no me suiciden, por favor. Y entonces, al final, nunca se opuso a ser arrestado ni entrar a la cárcel, el man fue nomás. Entonces se reunió con sus abogados. Al hablar con sus abogados, él dijo que no sabía lo que pasaba, pero entonces Arthur salió a la luz y pidió que lo revisara un psiquiatra. Al día siguiente, Billy intentó quitarse la vida 2 veces. Intentó cortarse las venas rompiendo el excusado de un solo golpe y golpeándose la cabeza contra la pared. Le pusieron una camisa de fuerza y los abogados notaron que ya, pues, este man no está bien. Y también decían que cuando salía Reagan, digamos, Billy tenía un cuerpo atlético, pero cuando salía Reagan y controlaba su adrenalina, decían que se ponía mamadísimo.
Decía Imagínate controlar ese que nivel. podía inflar o sea, inflar su musculatura. Así como hace este man mismo ay, me olvidé cómo se llama el actor. El de fragmentado. Ajá. Así Claro, como con la bestia. cuando se pone mamadísimo. Pero bueno, entonces cuando van a verlo a este man, ve que se habían quitado la camisa de fuerza y le estaba usando de almohada mientras dormía. Entonces incluso cuando le dijeron cómo se la quitó, el man les explicó para, digamos, como para que supieran dónde está la falla de esta camisa al quitársela y no pasara esto con otros pacientes. Y él muy amablemente les explicó cómo. Entonces la abogada defensora Judy Stevenson convencía a las personalidades de mostrarse para que el caso vaya a su favor. Ellos se negaron por las reglas que ellos mismos habían puesto, pero Arthur logró convencerlos a todos. Y Arthur fue el primero en hablar. Y aquí es donde te cuentan la historia, qué pasó durante los 7 años y por qué decidieron dormirlo, Billy, como los perritos. Entonces Arthur dijo que Billy se iba a suicidar, pero Reagan lo tacleó y tomó el control, y que ese día decidieron, por el bien de Billy, que ya no iba a tener control sobre el cuerpo. Qué pobre Billy, le valía verga, incluso a sus personalidades les valía verga. Y sacar la personalidad base. Y aquí crearon 5 reglas básicas para una convivencia armoniosa. Es que eran como una familia disfuncional estos manes, por así decirlo. La primera regla era el celibato. El celibato surgió porque una vez Philip estaba teniendo sexo con una chica y de la nada sale la personalidad de Christine, que ya pues era un poco más grande pero seguía siendo una niña. Entonces pues como que se asusta demasiado y como que medio se trauma, porque ella no sabía qué era el sexo ni nada de eso. Entonces desde ahí decidieron que no, celibato, nada de sexo ni nada. Luego, la siguiente regla era no mentir. Todos debían decirse la verdad, y si no querían decirse la verdad a ellos, debían decirle la verdad o a Arthur o a Reagan, pero no podían mentir. Tercero, el tiempo debe usarse para mejorar sus habilidades. Siempre debían estar en un constante aprendimiento, estén o no estén en el control del cuerpo, ellos debían seguir aprendiendo todas sus habilidades. Y por eso las personalidades dominaban varios idiomas y eran expertos en muchas cosas. Y Reagan decían que logró un punto de tal meditación que podía controlar su fuerza, podía consultar casi todo, digamos, como así decirlo, como un poder de Goku, ¿ya? O como un poder de cualquier personaje que centra la mayor cantidad de fuerza en su brazo y puede romper cosas. De un solo golpe. ¿En cuál me quedé? Allá. Comportarse bien con los niños y mujeres, además de protegerlos siempre. Siempre protegerlos. Y también decían que esto siempre lo cumplieron porque incluso Reagan vio una niña así, no creo que fue, bueno, una personalidad vio una niña que era inválida y no tenía una silla de ruedas, fueron y la robaron y se la dieron. Como hermanos que roban plata para darle a los pobres. Y sobre todo también respetar la propiedad de las demás personalidades. Y si rompen alguna de estas reglas serían considerados indeseables y serían vetados de la luz. Por ejemplo, Samuel, un judío ortodoxo, fue vetado de la luz porque vendió la pintura de otra personalidad. Martín, un man que se consideraría muy aniñado, que un día perdió en el golf y se cabreó tanto que perdió en el golf que mientras iba conduciendo el carrito del golf abandonó y lo dejó ahí a Bill en la verga. Entonces salió a la luz David de 8 años, lo tomó y pues este man no podía conducir un carrito de golf y se hundió en un lago y casi se ahoga. Entonces pues rápidamente salió Reagan, pudo nadar, salir a la orilla y salvarse. Entonces también lo consideraron indeseable y Martín se fue a la verga. No puedes. No. Es que muy cabrón, imagínate. Como que te apagaras. En este proceso, Billy fue analizado por 4 psiquiatras y ellos construyeron que sufría de un trastorno de personalidad múltiple, por lo que sus abogados optaron por una defensa de no culpable. Los jueces aceptaron y Billy fue enviado a un hospital psiquiátrico como condena, donde estaría internado hasta que se curara.
Curar esto es muy, muy, muy complicado, pero no imposible. La única forma de curar el trastorno de identidad disociativa es unir todas las personalidades en una sola. Pero, ay, hijo de madre, no. Pero algunas son demasiado opuestas. Ajá, es que eso es la mayor complicación, pero pues había que intentarlo con Billy. Entonces, pues, donde estaría internado, empezaron a unir sus personalidades hasta volverlo una. Así como tú dices, había muchos que se contradecían. Entonces empezaron a unir a las personalidades parecidas. Por ejemplo, primero unieron a los niños en una sola personalidad. Luego a los que se parecían entre sí, como carácter, edad y diferentes rasgos. Y poco a poco Billy fue recuperando el control de su cuerpo. Por ejemplo, digamos, ya se acordaba un poquito de su día. Ya no estaba tan perdido. Digamos, decían que Billy había veces que solo estaba despierto 1 o 2 horas. Y luego todo el resto, imagínate, lo durmieron 7 años. Entonces ahora ya, 2, 3 días. Eh, entonces, como ya Billy recuperaba el control, ya se empezaba a acordar qué comió o qué hizo a tal hora. Este proceso iba por buen camino. Hasta que un día alguien con acento británico le preguntó al doctor: Hey Doc, ¿es usted el psiquiatra de Billy? Yo soy Philip. Y yo y algunos más pensamos que debería saber esto. Le entregó un papel y se fue. No sé a qué se referían con se fue aquí. ¿A que se fue de que se quedó dormido y cambió Billy? ¿O que se fue y se paró y se fue? Pero le entregó un papel. Y aquí se podía leer en una lista todas las personalidades de Billy. Y al final se leía The Teacher. Aquí se podría traducir como el profesor o como el maestro. Entonces el doctor empezó a investigar y avanzó tanto que logró que Reagan y Arthur hablen al mismo tiempo. Ya, luego de mucho indagar, descubrieron que el maestro era la combinación de todas las personalidades de Billy. Él daba clases y les enseñó las habilidades a todas las personalidades, por eso le llamaban el maestro. Él sabe todo lo... Bueno, Arthur dijo que él sabe todo lo que ellos juntos sabían. Tenía memoria total y fotográfica. Y se acuerda de todo lo que ha hecho cada personalidad y puede narrarte la vida de Billy a detalle desde que tenía 2 años. ¿Ah? O sea, él está desde ahí. Es como una base, o sea, él no surgió con el trauma. Claro, y cuando, ajá, era como que la base, el Billy original, pero pues este fue el que a su vez se hizo a un lado, pero también les enseñaba todo a las demás. Y también sabían qué cosa hacía cada personalidad. O sea, estuvo Billy, luego a los 2 años apareció él. Ujú. Luego de una larga discusión entre el psiquiatra, Reagan y Arthur, decidieron que lo mejor era que Billy se convirtiera en el maestro. Luego de meses de preparación, al fin lograron una combinación que rozaba la perfección. Billy ahora era el maestro y tenía todas las capacidades de las demás personalidades. Hablar diferentes idiomas, diferentes habilidades, todo. Se podría considerar un superhumano, por así decirlo. Qué cabrón. Y ahora, al fin podrían resolver el misterio del caso del abuso sexual. Entonces, cuando le preguntaban qué recordó, él contó toda la historia que aquí les he venido contando de Billy y también contó lo que pasó durante los 7 años que Billy se quedó dormido. Aquí, para mantener la economía de las personalidades, Reagan traficaba drogas para la mafia rusa para poder tener dinero para vivir. Aquí pasó pues también lo que te decía de la silla de ruedas para la niña paralítica que no tenía dinero. Luego decía que dejó la mafia porque querían que haga cosas que iban en contra de sus principios, como digamos asesinar mujeres, secuestrar niños, cosas así. Y él no hacía eso. Era un ladrón con principios. Arthur, después de un tiempo, fue médico en una prisión. Y un día dice que, así de la verga, amanecieron en Londres, con poco dinero en sus bolsillos, pero porque Arthur quería visitar su país de origen, porque no conocía. Entonces aquí viene lo importante.
donde aclaran la violación. Pues Reagan quería asaltar a alguien porque necesitaban dinero porque no podían pagar la renta. Pero la víctima era mujer. Entonces, pues Reagan no quería traicionar sus principios, entonces como que se ahuevó y ya no quiso robarle. Y salió a Dalana, la lesbiana. Esta man se enojó, lo quitó de la luz, pero esta man lo quitó porque decía que ella quería un abrazo, que era como que la parte emocional. Pero entonces a mitad de esto entró Philip a la luz, y al ver a la chica se quiso aprovechar de ella. Y fue aquí donde entonces al volver David tomó posesión, ¿ya? Y aquí la secuestran a la chica. Philip la secuestra y va manejando el carro. Y mientras iba manejando el carro, David toma posesión, o David toma posesión, y al verse en un carro, él no podía manejar, y con mucha suerte pudo orillarse antes de chocarse o de volcarse. Y entró de nuevo Tommy. Vio todo esto y pensó que era un asalto común, y aquí hizo lo del cheque. ¿Ya? Aquí lo obligó a la chica a hacer lo del cheque y a ganarse su dinero. Y, pero no sabía qué verga hacía en un carro. Poco después, Allen volvió a tomar conciencia y al ver el dinero, pues lo usó para comprar cosas de arte para los niños. Ya, y al ver, entonces ya usó este dinero y Reagan dijo, verga, de nuevo se gastaron la plata. Y se repitió el proceso 3 veces. ¿Ya? Entonces Reagan se cansó. Decían que Reagan se cansaba, o sea, se cansaba mucho. Entonces empezó a beber mucho alcohol y tomaba muchas anfetaminas. Entonces por eso era fácil que las demás personalidades como que lo quitaran, porque el man ya estaba muy, muy, muy agotado. O sea, que fue lo de las 3 violaciones. Aquí a Ajá. la checa se la violaron a la Sí. del cheque. Philip fue el neoyorquino, él fue el abusador, por así decirlo. Después de un tiempo de la fusión y el delito aclarado, Billy ya podía salir del hospital acompañado de enfermeras y enfermeros y también a veces podía salir solo. Él podía escribir y hablar en varios idiomas, pintaba demasiado bien, logró hasta vender sus pinturas y con ese dinero creó una fundación para ayudar a los niños en situación de abuso y aquí estaba como ya curado. Todo pintaba aparentemente bien, pero tenían miedo de que salga porque al fin y al cabo este man seguía siendo un violador. El delito no cambiaba, había abusado de alguien. Pero todo cambió, porque un día este man decide leer la carta de suicidio de su padre. Aquí leyó que su madre engañaba a su padre con mafiosos, y estos le daban dinero y drogas, y también lugares donde cantar, que debían mucho, mucho dinero y que sufría mucho porque perdió a sus hijos. Además, este man decían que él pagaba las deudas de Dorothy, de la mamá de Billy, pero porque tenía miedo que le hicieran algo a sus hijos. Entonces Billy aquí supo que Dorothy en realidad siempre le mintió y que el culpable no fue su padre, que su padre no era un drogadicto ebrio que nunca trabajaba, sino que ella lo orilló a tener tantas deudas y a suicidarse, por así decirlo. Y, y esto pues no le sentó nada bien a Billy, y aquí su psique se volvió a fracturar. Pero esta vez no regresaron todos, solo algunos. Entonces cometió algunos crímenes, pero aquí el juez ya sabía de la existencia del maestro. Entonces el juez dijo que como ya se acordaba y como ya podía recordar todo lo que había hecho, era culpable y responsable. Y esta vez sí fue a prisión. Y lo sacaron del psiquiátrico y fue a prisión. En la prisión empeoró todo, pues su psiquiatra recibió una carta de una nueva personalidad, un serbo croata. Y le escribía, y cito, perdí el tiempo, Billy no puede con esto. Tomaré el control y él estará dormido. Mientras yo me encargue de todo, él estará bien. Entonces este man era como el que los protegía de nuevo. Luego de muchos malos tratos en la cárcel y una apelación, Billy logró regresar al hospital y pudieron de nuevo fusionarlo. Y en 1991 Billy se declaró curado, lo declararon curado. Su tratamiento le costó al gobierno estadounidense $400,000. Y a partir de aquí vivió una vida aparentemente normal hasta que el 2014 murió de cáncer. Hace poquito nada más. Ay, sí, ¿qué? 8 años. Ajá. El cabrón. Y pues
esta es la historia de Billy Milligan y sus múltiples personalidades. Eh, Ahora, datos. ¿Cómo era el segmento? Me olvidé. Datos que nos dejó la historia o datos y teorías que nos dejaron la historia. Ah, datos Datos, y preguntas, y teorías, todo lo preguntas que sin nos ha dejado la resolver historia. que nos dejó. El primer dato. Quieren producir una película acerca de la historia de Billy Milligan. Y nada más y nada menos que el mismísimo, y me quito el sombrero, Leonardo DiCaprio. Quiere ser el actor principal y productor, pero necesita un director. Y todos sabemos el nivel de actuación de DiCaprio. A mí parece, es mi actor favorito, por así decirlo. Aguanta, me confundí. Ah, ya, me acuerdo que ajá. Me vino la imagen otro Este, que no es de Capri. este man dice que ya la tiene escrita la película, solo está esperando que alguien le desembolse un poco de dinero y esto, pues. Y un director. Ajá, y un director. Ah, Oh, sería genial que o sea, sí, porque la de Split, bueno, la de Split fragmentado, se me hizo buena, a mí me gustó. ajá, es que, bueno, es que la actuación del man también es Claro. vacancísima, porque el man sí es como que, joder, man. McAvoy, creo que es el apellido, pero no me acuerdo el nombre. Pero la tercera, ya, el enfrentamiento ya no se me hizo tan chévere. Como el de Pero, los huesos de vidrio, ajá, Simón, y con el otro que decía como, ¿el otro que era? que los tocaba y. No me acuerdo muy bien, pero bien tres. Pero ojalá saquen una película de este y con DiCaprio de actor, pues puta. Valdría la pena. Y un buen director, no sé, ¿qué director podrá ser? No sé, conociéndolo a DiCaprio podría ser, no sé, Scorsese, podría Guillermo del ser, Toro. ajá, podría ser este otro man, ¿Cómo es? Tarantino, Spielberg. ajá, Steven Spielberg, Bueno, hay que ver pura calidad nos daría. cómo se la arregla DiCaprio para eso. Ah, y otra, y si te preguntas cómo hablaban todos y cómo se organizaban, uno de ellos lo describió, Arthur. Describe que todos tenían dónde dormir, que todos tenían dónde descansar, dónde practicar sus habilidades, y cuando se tenía que decidir quién tomaba el control, se sentaban en un círculo alrededor de la luz. Nadie se veía, pero sí se conocían. Entonces, Arthur los organizaba y digamos, tenían tal situación de que necesitamos dinero o estamos en una situación donde necesitamos protección, así que sale tú a la luz, sale tú a la luz. Y así los organizó a todos. O sea, y eso todo era en la cabeza. Ajá. Y lo que más cabrón me pareció es que, digamos, Bueno, el cerebro. si Billy, o sea, Billy era, yo creo que era un genio ese man. O sea, lejos para poder desarrollar y aprender todos estos conocimientos, este man debió ser un genio. Chance y si no pasaba lo del trauma, no se fragmentaba su personalidad, el man tranquilamente pudo haber adquirido habilidades que jamás. Ajá, tal vez un IQ muy, muy alto. Ajá, todo esto. Yo digo eso, o sea, este man Un era un talento genio. desperdiciado. Aunque no se podría decir tan desperdiciado porque al fin y al cabo creó una fundación donde ayuda a niños abusados que pasaron por la misma situación Ah, que bueno, él. eso sí. Pero qué cabrón. Eso es lo que más me sorprendió. Y también me parece sorprendente que aún el humano no ha podido descubrir los límites de nuestro, o sea, no hemos podido descubrir los límites de nuestro propio cerebro. Tus propios límites. Ajá. O sea, no sé, yo creo que sería muy cabrón poder hacer eso, poder controlar tu cerebro a ese punto, digamos, hasta tu... Pero ¿cómo lo usaríamos? Es la huevada. Sería un tema ético ahí también. Ajá. Pero Pero, digamos, si llegamos al punto de controlar nuestro cerebro a un nivel tan alto, digamos, de ya no es nada inconscientemente, todo es conscientemente. ¿No crees que ya trascenderíamos a un nivel de que ya no habría como que ese conflicto, digamos, ético de las personas, como ese conflicto de querer hacer mal? también creo que alcanzaríamos al fin una como que armonía, por así decirlo. Ajá. Pero alcanzar estos niveles está cabrón. O quizás en unos cientos de años, si es que aún vivimos. Sí. Pero Y no, es que el poder del cerebro es demasiado. Sería muy cabrón poder controlar ese nivel. demasiado cabrón. ¿Tienes alguna duda o dato importante que te dejó el capítulo sin resolver?
duda no duda no, pero no sé, sí me hace es que bueno, esta parte del cerebro es full interesante. Es como estos de que también hablan de en psicología, de los mecanismos que creas, que es como que desde niño vas creando, todas las personas como que desde niño, todo lo que vives, todo lo que haces, como que va creando ciertos mecanismos en tu cabeza que funcionan automáticamente. Y en este libro que leí dice que tú puedes, que científicamente comprobado, tú puedes hacer esos mecanismos para reemplazarlos por otros que te aporten más. Qué cabrón. Pero cuesta o no Este, es tan este libro complicado. supuestamente, bueno, no supuestamente, de hecho, este libro que estoy leyendo te da las herramientas para poder Mm, hacerlo. Se llama Deja de ser tú. Ah, mira, ve. ¿De quién? Pueden, no me acuerdo del autor. Bueno, luego lo dejaremos en los... Pero es muy interesante porque no solo te dice como que hace esto, sino que te explica por qué. Ujú. Ah, el dato que también yo quería mencionar es que eh, si quieren saber más de Billy Milligan, deben leerse el libro de The Minds of Billy, porque es un libro de cerca de 300 páginas y yo lo reduje a 6 7 páginas, entonces probablemente me dejé muchas cosas que deben estar igual o más cabronas que esto, pero pues ya saben, tengo que meterlo casi a todo en una hora, hora y media. Entonces ya pues, si quieren, ahí les dejamos también el librito para que vayan y lo lean. Sí, eso por el capítulo. Sí, eso sería todo por el capítulo y Ahora estamos pasamos... con, bueno, vamos con el tema de lo que ha pasado esta semana desde que salió. Bueno, no hubo post sobre el episodio anterior porque hubo un problema con el video, no sé por qué no lo puedo editar. Bueno, hay un tema ahí, pero voy a tratar de poder hacerlo para que salga el post del capítulo anterior. Pero bueno, eso es en temas Edición. de edición. Pero ya lo voy a ver cómo, ojalá ya cómo. Y en temas de lo que pasó esta semana, ya están todas las convocatorias del Mundial, todas las selecciones. Ecuador demoró mucho Ecuador, por conflictos que ni siquiera se entienden muy bien qué ajá, es que no pasa. está ni muy claro qué pasa. Esto puede haber generado problemas en interna o no. Y No si se sabe a generó, la final. y si generó problemas, más vale que lo resuelvan porque el domingo ya Es que claro, estamos a 4 días. ayer llegaron. Somos los últimos en llegar y los primeros en jugar. Como merga, güey. Y Lleguen pronto. recién hoy entrenaron. ¿Qué Acá, estamos? mira, los demás ya se pegaron un amistoso. Y esto es como. O sea, Nosotros ahorita ya no podemos jugar amistosos nosotros. ya no. Ya estamos a 4 días. Sí. Jueves, viernes, sábado. Tres, bueno. Básicamente 3 lo aprendo. Básicamente tres. Jueves, viernes y sábado. El domingo ya ni cuenta porque ya jugamos. Claro. Pero bueno, el punto es que hay estos problemas en la interna que claro, no se sabe hasta qué punto son rumores, hasta qué punto es cierto, porque hay muchos periodistas hablando sobre que pasaron alguna cosa, pasó lo otro, pero a la final no es nada confirmado en un 100%. Esperemos que estos problemas no afecten El en el rendimiento. rendimiento. Que esto lo vamos a ver sin duda en el primer partido. Depende de cómo estemos en el primer partido. Podremos también aclarar que si hubo o no hubo, o si pudieron resolverlos en el Así caso que de que hubieron. en el próximo capítulo ya sabremos qué Sí. pasó. También en el próximo capítulo también hablaremos un poco más de esto del Mundial, que ya va a estar empezando. Y Ah, sí, ya sí. faltan 3 días para empezar. Mucha controversia también alrededor de Qatar, del Mundial, la Ajá, de organización. organizaciones, el tema Pero de pues explotación y todo esto, pero es un poquito tarde para que nos estemos... O sea, claro, el reclamo sigue siendo es igual de válido, está válido, bien. pero pues desde el 2010 que se sabe que Qatar ya era la sede para el Mundial del 2022 y sabíamos que Qatar básicamente no es un país futbolero como yo que sé cualquier país de Latinoamérica. Sabíamos que era más por algo económico Ajá, pero que se le daba. pues sabemos la corrupción que existe tras todas estas organizaciones, pero Y algo les pues digo, criticar a la persona que lo ve no, no aporta. ajá, O sea, digamos, tienes un pana que ve y lo criticas por decirle que no jodas, eso no aporta, eso no ayuda en nada. No cambias la realidad por criticar a alguien que ve, siendo muy sincero. ujú. Pero bueno, Y también, digamos, claro, queremos resolver los problemas de Qatar, pero como ecuatoriano hablaría y dijéramos primero resolvamos nuestros propios problemas.
Es como que quieres todo acá. quieres resolver la vida de otros antes de resolver la tuya. Eso mismo pasa acá. Queremos resolver los problemas de Qatar, pero no somos capaces de resolver todo. Si eres ecuatoriano, ya debes saber todo el problema, todos los problemas y toda la ola de delincuencia, todo esto que viene acarreándonos ya casi más de 2 años ya. No, viene de mucho antes, ahora se notaba mucho más. Pero ahora está más Ajá, todavía. ahora ha explotado mucho más. Así Pero que cuídense, amigos. cuídense, cuiden a su gente. Pero pasando a temas más positivos, la sesión del Duco. Ah, sí, la session Hijo de salió hace. Ah, Sí, hace bastante, hace unas 6 horas. sí, hace unas 6 horas. Veamos cuánto va de. Espera, déjame ver cuánto va de. En 4 horas iban 6.9 millones de vistas. 6.9. Ahora estamos ya en. Déjame ver que no se recarga esto. Han pasado 6 horas y tiene 8.6 millones de Qué vistas. cabrón lo que genera el Duco. Bueno, también Visa. Eh, Ambos. y qué cabrón que te deje como que la idea de que esta fue La parte modo ángel, tranqui. dijo. Y luego viene el Ahora modo viene el diablo. modo diablo, que va a ser un trap maldito al estilo 100% Duco. Y hay que esperar a ver cuándo sale. Hay que esperar a ver cuándo sale. Ojalá lo más pronto. Ojalá no se hagan esperar mucho, pero bueno. La sesión es Estuvo buena, estuvo increíble. es increíble. Hay mucha referencia a Quinto Escalón. Aún no la he escuchado lo suficiente. Debo Creo, escucharla creo que entre unas. más la escuches, más te gusta. Es como un poco como la de Quevedo, pero bueno, Duki está como que mucho más arriba. Y pues Y es es cabrón lo que más logran estos manes. cabrón. Si conoces la historia del Duco, todavía se te hace mucho más cabrón entender su historia, porque es, al fin y al cabo, es como te va contando un poco. Claro. Interesante. Esto habla mucho de una frase que siempre suelo decir cuando estos manes que fueron a algún momento, estuvieron en plazas y así. Mira lo que han logrado los pibitos de la plaza, y es muy cabrón porque, o sea, no solo el Duco, está Trueno, está Woz, está el mismo Paulo, o sea, son cabrones que salieron desde bien abajo, desde una plaza en Buenos Aires. Entonces, como que, verga, ni los topaban esos manes en ese tiempo. Mira, Y mira dónde están ahora. es un ejemplo también Sigan sus sueños. de que... No, en serio. No, sí, o sea, es que son un gran ejemplo estos manes, ¿para qué? Son un gran ejemplo de lo que es perseverancia, de lo que es Sí, poder... y perseveren. O sea, poder... no porque ya puta le están metiendo 6 meses o un año y no salen, pues en un año no van a lograr sobresalir lo que ustedes quieran. Tienen que pegarle 2 años y chance y despuntan. Y chances son 2 años de verga. Ajá, 2 años donde probablemente te la pases mal. Chances son intenta, fracasa y... Te caes, te levantas, te caes, te levantas. Como lo dijo Ibai una vez, Ajá. es tanto... Son años chance y de verguísimo en los que las pasas mal, en los que, no sé, digamos, por ejemplo... Te falta plata. Te falta plata, no tienes ánimo ni para hacerlo, puta, nadie te apoya, no sé, qué sé yo, tantos problemas que pueden surgir. Pero, o sea, yo creo que al final siempre todo tiene su valor, su resultado. Y qué mejor ejemplo que estos manes que Que hasta nosotros nos motivaron para seguir haciendo este podcast. que hace 6 o 7 años estaban en una plaza. No llenaban ni un estadio y ahora... Y míralos. Es como yo dice el concierto de Bad Bunny aquí en Ecuador hoy. Sí, hoy era el concierto. Qué cabrón. Bad Bunny Pero... lleno ese estadio. Y es otro también, es otro man que empezó también, que primero lo criticaban y luego ve. Ajá. Arriba. Ahora es lo más top, creo que Bad Bunny. En cuestión de artistas, creo que. Bad Bunny, canción que saca, canción que la va a escuchar medio mundo o todo el mundo. Pero digo, o sea, es top 1 artistas mundial. Mundial. Sí, actualmente sí, ¿no? Porque sí. ese cabrón los puso a cantar en español hasta los gringos. Fue el top 1 mundial y fue top 1. O sea, que no te guste es respetable, obviamente, claro. Pero es top 1. Es top 1. Qué cabrón lo que logró Bad Bunny. Sí fue increíble porque ponerlos a cantar y ponerlos a decir a los gringos que quieren ser latinos ya fue otro nivel. Pero bueno, eso ha pasado esta semana. ¿Alguna otra cosa más? Algo más iba a comentar yo. Espérate.
Yo... Váyanse a ver Chucky. Bueno, no váyanse, vean Chucky, la segunda temporada. No ha perdido calidad. Bueno, nosotros todavía nos vimos el primer capítulo recién, pero No ha perdido, no ha perdido. no ha perdido y es de los pocos géneros de slasher. Sí, solo es el único, creo, Chucky, el que mantiene vivo el slasher y está súper bueno. Esta película de Terrifier también dicen que mantiene un poco vivo el slasher, no como Freddy Krueger o Jason y todos los demás, o Halloween que fueron en picada. Vean también Gabinete de Curiosidades, Sí, que hijo madre de Guillermo del Toro. de Don Guillermo. Son varias historias, pueden verlas en el orden que quieran a los capítulos. Son historias un poco que van, son fuertes en algunos casos, La en de la otros no autopsia muchos. me encanta a mí. Pero claro, veanlas, también es muy, es muy bacana, es muy chévere esta, pero sí es como que medio fuertecito, para que también vayan como que con su precaución ahí. Esa y otra serie, otra Ah, película. me estaba olvidando de comentarlo y pues desde Dame Chance y te cuento, felicitamos a Skepchum por su logro en el Campeonato Mundial Pokémon. Ah, el viernes pasado, claro. Lo venimos comentando nosotros desde que casi empezamos el podcast de que Ash lo va a lograr, Ash lo va a lograr. Nunca nos bajamos de su camioneta y al final lo logró. Fue increíble, fue un momento muy, muy emocionante. Hace tiempos que no me emocionaba tanto al ver un anime, pero fue hermoso verlo campeón y fue hermoso la faceta de ese Pikachu IP. Pikachu indestructible. Ajá, ese Pikachu modo diablo. Modo diablo también. Increíble. No, sí, bueno, yo no soy alguien que sigue Pokémon a full, a full, a full. Sin embargo, este episodio sí me gustó un montón, sí estuvo chévere. Así que, aunque seas alguien que no lo sigue, chance, date la oportunidad y ve este capítulo. Porque sí es bacán, es chévere, es chévere. Aunque no haya seguido Ajá, no yo, por importa. ejemplo, yo no la seguí. Yo vi 3 últimos capítulos, quizás, los de la final. No vi más, siendo totalmente honesto. Pero si te engancha, es Pikachu, es Charizard, o sea, es algo que Ajá. por cultura básica sí se conoce. Entonces, es full bacán el capítulo. Así que, así si no te eres... así no hayas visto, date chance. Y en cambio, si eres un mega fan como yo, que lo sigue desde que tenía, no sé, 8 años tal vez, igual, es un cierre hermoso para un fan porque es el final más digno y más bonito que le pudieron haber dado a este anime. Si es el final. Y si no, pues también Un buen cierre para Ash. fue un buen cierre para Ash y para Pikachu y para muchos de nosotros que seguimos su anime. Pero, ajá, este capítulo, ¿para qué? Sí, es muy, muy bueno. Es muy... Y lo que te iba a preguntar es, ¿y con qué te quedas del episodio? Lo increíble que es el cerebro. No, o sea, ojalá algún rato poder controlar a ese nivel el cerebro. Pero, Les claro, ayudaría un montón para hacer cosas buenas, obviamente. y no podemos controlarlo al nivel de esto, pero sí podemos seguir perfeccionando nuestras propias habilidades para poder ser un poco más inteligentes y un poco mejores cada día. Así Exacto, que, siempre hay mucha información en realidad alrededor de esto. Hay muchas cosas, ajá, muchas técnicas que te ayudan a realmente a perfeccionar un poco tu parte cognitiva, incluso tu claro, parte emocional. Así que la meditación, la lectura, todos estos... ajá, todo ese tipo de cosas. Así que si tienen chance de buscar información sobre eso Sí, o de claro, ver eso, dale, como siempre les ayuda. les decimos, tenemos Internet, la mayor herramienta de búsqueda de información que ha existido nunca, así que aprovechémosla, ¿no? Ujú. Pero eso por el capítulo de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Dame Chance y Te Cuento, ya saben dónde aparece siempre. Síganos en YouTube, en Spotify, ahí pueden escucharnos, dejen su like, síganos y síganos, bueno, dándonos apoyo ahí para poder seguir con esto. Últimamente hemos tenido bastante apoyo en los últimos capítulos. Ajá, se me está Hemos, escuchando bastante. ajá, gracias. Muchas Gracias gracias por a eso. quienes nos escuchan. Ahora que nos escuchando, muchísimas gracias. Quizás en algún punto esto crezca más. Hay que esperar, vamos a seguir y bueno. El punto de esto es traerles historias, es contarles cosas así que por ahí se entretengan un rato, Y aprendan. se distraigan un rato de todas las cosas que les pasen en sus vidas, problemas, malas, cosas buenas, no sé, lo que les pase, pero que se distraigan un rato. Bueno, a mí pueden seguirme como Danop en Instagram, Twitter y TikTok, Giovanni. A mí pueden seguirme como Javierov con J y con 3 Fs al final en Instagram, en TikTok y en Twitter.
Así que ya saben amigos, a partir de hoy miren dentro de su cerebro y conózcanse. Recuerden que nuestro podcast es solo una historia, pero con ustedes es todo un viaje. Adiós amigos, que les vaya bonito y nos vemos en un bar. Y también nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia. Hasta luego. Hasta el próximo viernes y gracias por escucharnos. Un saludo a todos. Adiós.